Las voces de los verdaderos protagonistas. Verdadero protagonista es el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Doctor Petro, gracias por estar en Voces RCN. Gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos y todas sus oyentes. Muchas gracias, doctor Petro. Queremos, por anticipado, señalar que en este programa habíamos invitado al doctor Petro a esta entrevista, ha accedido a concederla y hemos invitado también al otro candidato presidencial, a Rodolfo Hernández, que por el momento ha tomado la determinación de no conceder este tipo de entrevistas. Doctor Petro, este domingo tiene usted la posibilidad de convertirse en el próximo presidente de Colombia. Usted en los últimos días ha hecho campaña por todas partes del país, en el río Magdalena, en la costa Caribe, en la costa Pacífica. Ha estado con campesinos en distintas partes. ¿Cómo ha sentido a la gente que ha salido a recibirlo? ¿Cuál es su percepción de la campaña en general? Bueno, pues obviamente hemos avanzado, llevamos 2 triunfos en línea. Las elecciones parlamentarias, donde fue también la consulta, ganamos las parlamentarias, ganamos la consulta. Después la primera vuelta, ganamos la primera vuelta. Y ahora las últimas encuestas que se pudieron publicar, incluso la que no publicaron, que conocemos, pues nos da una amplia victoria y la tendencia sigue creciendo. La tendencia a aumentar y de mi rival a disminuir, básicamente porque la sociedad, a través de la misma voz de mi rival, pues lo viene conociendo. Y entonces pues tenemos esa situación, ya veremos si la realidad de la vida es la misma de los números, cómo se comporta el electorado colombiano. ¿Cuál es esa encuesta que dice usted que no publicaron y que usted conoce? ¿Quién no la publicó y cuál es el resultado? La de CNC, y no puedo hablar de ella porque me lo prohíbe la ley en este momento, por eso no lo publicaron. ¿Esa es la de semana? No, esa es de CNC, el Centro Nacional de Consultoría. ¿De consultoría? Sí. Ya. Doctor Petro, en las últimas horas usted ha mostrado desconfianza con respecto a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y usted ha dicho... No es en las últimas horas. Bueno, lo ha dicho usted desde hace varias semanas, pero en entrevistas que ha dado, por ejemplo la que dio al periódico El País de España, usted dice que en la registraduría puede haber cierto favorecimiento hacia la candidatura de Rodolfo Hernández. ¿Por qué desconfía de la registraduría si, por ejemplo, es verdad que el día de las consultas se hizo un mal trabajo, pero en la primera vuelta el resultado estuvo muy rápido? ¿Qué es lo que lo hace a usted dudar de la transparencia de la registraduría? El problema no es que esté rápido, no. Ese ha sido uno de los embelecos con que se ha tapado la realidad jurídica de las elecciones, que es en escrutinios, no es en el preconteo. Por jugar a eso fue que casi nos desaparecen 700,000 votos de la lista al Senado hace poco, en marzo. Pero este tema viene de años. Una sentencia de la máxima instancia administrativa, de la justicia administrativa, que es el Consejo de Estado, examinando minuciosamente el caso en donde perdieron las curules el partido Mira, y se recuperaron con eso, pero ya a los 4 años, es decir, en la práctica, pues se perdieron. Estudió el software que desde hace 20 años se utiliza, que es de una empresa privada, Thomas & Grech, y determinó que el software era absolutamente vulnerable, débil, podía ser alterado. Había sido alterado para quitarle las curules fraudulentamente al partido Mira. Y la sentencia ordenó a la registraduría a tener un software del Estado, no un software privado para escrutinios de votos, y que fuera auditable técnicamente por la sociedad, por cualquiera que estuviera interesado en hacerlo como una garantía del proceso electoral. Desde entonces yo vengo insistiendo como congresista en la pertinencia de que la registraduría hiciera la licitación. Así quedó confirmado en el proyecto de ley que la Corte Constitucional tumbó
pasaron los años, pasaron los meses, volví a decirlo en estas elecciones, y no ha sido posible que efectivamente se tenga un software del Estado. Y ahora que pusimos nuestros técnicos expertos de alta gama en verificar si ese software podría tener entre los 20 millones de líneas de algoritmos, alguno que itera votación, que quita y pone, encontramos que no nos dejan hacer la auditoría con la excusa de que el software es privado. Es decir, se desacató la sentencia del Consejo de Estado. Eso es un delito, se ha puesto la denuncia respectiva. Aún en el día de hoy estuvimos pidiendo ver el software con los expertos y de nuevo se negó la auditoría. A mí personalmente el registrador me había dicho que eso lo podríamos hacer, me mintió hace una semana, no se ha podido hacer, incluso interrumpió abruptamente la reunión que tenía conmigo para irse a entrevistar con el otro candidato. Toda la información que tenemos es que la cúpula de la registraduría ha perdido la imparcialidad y de esa manera pues ponemos la alarma y estamos listos a verificar si efectivamente hay iteraciones en el software y se varía el resultado de las mesas hacia las actas de escrutinio en el software privado de la firma Disproel. Sí. Doctor Petro, si el resultado es transparente y el domingo usted pierde las elecciones por pocos votos, por 50,000, que sería una diferencia pues muy pequeña, ¿usted aceptaría el resultado y reconocería su derrota? Sí, el resultado es transparente, con mucho gusto, como ya lo hice en ocasiones pasadas, no sé por qué hay duda al respecto. Ya. Doctor Petro, en las últimas horas hubo un video de una entrevista que le hizo también el diario El País de Madrid a su hija Sofía Petro Alcocer. En un momento dado de la entrevista, su hija dijo lo siguiente. Siento que la tendencia va hacia que estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato, Rodolfo Hernández, y que no podemos dejar que sea presidente. Porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado. Ahí está lo que dijo su hija. Ese video, naturalmente, esas declaraciones generaron, como pasa siempre, elogios y críticas. Evidentemente, a cualquier padre de familia como usted le molesta si le critican a un hijo, definitivamente. Pero no voy a preguntarle por eso, sino por lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con lo que dice su hija? ¿Usted cree que si llegara a ganar Rodolfo Hernández, podría producirse un estallido social? Completamente. Rodolfo Hernández acaba de proponer transformar el impuesto de IVA, que es al valor agregado, es decir, a una parte del precio de los productos que tienen ese impuesto, del 19% hoy, a un impuesto a las ventas que es sobre todo el conjunto de los costos de producción y utilidades de cualquier producto del 10%. Un impuesto a las ventas de 10% es mayor en términos de dinero que un impuesto al valor agregado, que es apenas una parte del precio de un producto, del 19%. ¿Qué significa eso en concreto? Que la propuesta elevaría el precio de los alimentos en Colombia. Es exactamente lo mismo que hizo Carrasquilla hace un año. Pues cualquiera que haya visto lo que sucedió en Colombia hace un año, pues podrá entender que si se plantea elevar en medio del hambre creciente el precio de los alimentos, pues va a estallar el país. Cualquiera en términos generales que trate de analizar a Colombia sabría, y por eso yo estoy participando en este proceso electoral, que si no se producen los cambios en términos de reformas que permitan más justicia social, derechos, que la gente ya no tiene, que está excluida, que está desesperada, pues lo que estalla es la sociedad, porque ya lo vimos. Mi presencia aquí en esta campaña es prácticamente decirle a toda Colombia que permitamos los cambios de manera pacífica, tranquila, porque es la mejor manera de garantizar
la convivencia social. Hay sectores, lamentablemente, tengo que decirlo, que no quieren esos cambios, que quieren que las cosas se mantengan igual. Pues esos sectores pueden llevar a Colombia a un estallido. Ahora, aclaro, la contracampaña lo que hizo, muy en boca de destacados dirigentes uribistas, fue decir que mi hija, como usted acaba de poner en la grabación, había dicho que el día de las elecciones iba a estallar si ganaba Rodolfo. Eso no es cierto. Lo que está haciendo mi hija es el análisis, porque ella es politóloga, de lo que puede pasar en una sociedad si no se hacen las reformas sociales, se represan las aspiraciones de la gente, se cierran las oportunidades, porque ya lo vivimos. Y lo que mejor le puede pasar a una sociedad es que abra las compuertas del cambio y la reforma social para garantizarle a la gente oportunidades y derechos. Ese es el camino de la paz. El otro es el camino de la violencia. Ahora, Rodolfo Hernández está, como acabo de mostrarle, con su propuesta sobre el impuesto a las ventas, repitiendo la propuesta de Duque en torno a aumentarle impuestos a la parte más pobre de la sociedad y a las clases medias, cuando lo que nos corresponde hacer es quitar una serie de privilegios tributarios a la capa del Club 10, el estrato 10 de Colombia, que son unos miles de personas, que el Congreso de la República, a través de procesos de corrupción, le ha venido rebajando los impuestos y creando privilegios tributarios, haciendo trasladar la carga de la financiación del Estado a la clase media y a la población trabajadora y pobre, simplemente porque se suponía que con eso iba a aumentar el empleo. Mire la realidad de hoy en el país. La realidad de hoy en el país es que se destruyó el empleo. La realidad del país hoy es que aumentó el hambre y aumentó la pobreza ya casi al 40% según la medición de la CEPAL. Entonces, ese es el camino, ese camino es el de la violencia. Sí, lo que hacemos es poner impuestos sobre las capas medias y pobres de la sociedad colombiana para mantenerle los privilegios a los dueños de los bancos, a los dueños de las petroleras. Por ese camino, lo que se produce es la violencia en Colombia y un estallido social. Doctor Petro, ¿por qué reconoció los resultados de la primera vuelta presidencial con la misma cúpula que está en la registraduría y sin haber hecho el proceso de escrutinio? Esa misma noche usted salió a reconocer lo de Rodolfo Hernández y por supuesto el resultado de los más de 8 millones de votos que usted obtuvo, y en esta oportunidad ve usted ese manto de duda o tiende usted ese manto de duda. Porque en la primera vuelta hicimos la denuncia. Ya pasó en la primera vuelta la alteración del software. Y le presentamos al registrador las 500 mesas donde lo hicieron. Exactamente 500 mesas donde quitaron 100 votos por mesa a Petro y le pusieron 100 votos por mesa, no reales, a Hernández. Era muy marginal, eso no variaba el resultado que ya usted conoce. Era una prueba de alteración del software. Por eso, como no alteraba el resultado general, simplemente hicimos pública la denuncia, pusimos la denuncia en la justicia colombiana para que se investigue a fondo, para que se haga un examen forense, que significa que esa auditoría técnica que nos han impedido hacer, lo haga la justicia. Y le pusimos las 500 mesas al registrador para que examinara por qué es diferente el resultado que está en el escrutinio del software que se traslada al software como formulario 24 de el resultado de las mesas reales que firmaron los jurados en el formulario que es de la mesa, que es el E14. Eso no lo hizo una persona humana directamente, lo hizo una alteración del algoritmo del software. Sí. Doctor Petro, usted acaba de hablar de la cuestión de los impuestos, de cuáles impuestos deberían subirse y cuáles no. Usted ha planteado, y es uno de los puntos centrales de su programa, una reforma tributaria. Otra cosa es ver si a uno le aprueban la reforma tributaria en el Congreso o no, si uno tiene las mayorías allá. Pero para que la gente lo entienda de una manera sencilla,
¿Cuáles son los dos principales cambios o los tres que usted quiere hacer, que usted quiere plantear para una reforma tributaria? ¿Cuáles son esas modificaciones exactamente? Yo te diría derogar la reforma tributaria de Duque del año 2019. Allí nomás ya se recuperan 20 billones de pesos que este gobierno y su Congreso le regalaron a las capas más poderosas y ricas de la sociedad colombiana. Por eso fue que Carrasquilla presentó una segunda reforma tributaria, porque al ver que el Estado se desfinanciaba por ese regalo tributario, entonces se le ocurrió la magnífica idea que hoy repite el candidato Hernández de subirle los impuestos a la comida, con el resultado que hizo estallar el país. Ese, digamos, sería uno de las propuestas que nosotros presentaríamos, derogar esa reforma tributaria del 2019, que significa regresar al estado tributario que había antes, en el momento en que se posesionó Duque. Recuperamos 20 billones que aún no son suficientes. Por eso he propuesto que el impuesto que pagan las personas naturales, que se llama impuesto de renta, tenga una escala progresiva en la parte más rica de la sociedad, a través del pago de un impuesto de renta, como paga, por ejemplo, una secretaria cuando le pagan un salario. Si usted recibe un salario, usted paga una retefuente, que es su impuesto de renta como persona natural. Usted verá que ese porcentaje depende, pues, de los ingresos salariales que usted tenga. Eso sube y asciende hasta un punto en que cuando ya pasas de la clase media colombiana y la clase media alta, se detiene y empieza a bajar, porque los ingresos de los dueños de los bancos, de los dueños de las petroleras, de los dueños de, digamos, el poder económico en Colombia, pagan menos porcentualmente por sus dividendos, que son los ingresos que a título personal recibe estas personas de lo que retiran de las utilidades de una empresa. Pagan menos que la secretaria que está en la oficina contigua a sus oficinas centrales. Eso se llama injusticia. Esa cuantía, si sumamos estos dos temas, más uno tercero que le voy a agregar, que es que las empresas petroleras no descuenten en su impuesto de renta lo que es un derecho de la nación, que es las regalías que se pagan, porque el subsuelo es de la nación y a ellos se les ha concedido la posibilidad de explotarlo comercialmente a través de un contrato. Por un artilugio jurídico, de un momento a otro comenzaron a descontar, es decir, a quitarle al impuesto de renta que ellos deben pagar de sus utilidades en las regalías. Y en estas tres propuestas solamente, pues tenemos la posibilidad de recaudar 40 billones de pesos. La idea es recaudar 30 en el primer año y 50 en el segundo, y gastar eso en dos cosas: en reducir el déficit fiscal, porque si el déficit fiscal sigue en aumento como va, lo que tenemos es, ahí sí, un estallido económico en Colombia. Se quiebra el Estado. Este gobierno decidió sobreendeudar el Estado colombiano. Y en segundo lugar, poner un gasto nuevo que necesitamos en dos grandes objetivos que me parecen esenciales para la paz de Colombia. El primero es aumentar el impuesto a la educación superior, es decir, a las universidades. El impuesto no, los gastos, el ingreso, la inversión en la educación superior, para garantizar que toda la juventud, hoy un total de 2,5 millones de jóvenes, puedan acceder a la educación superior en Colombia, con lo cual Colombia podría de verdad empezar un proceso de desarrollo económico. Y el segundo objetivo, este primero llega en su máximo a un gasto de 10 billones de pesos al año. Y el segundo objetivo es, dado que hay hambre y que esta es irreversible en sus efectos cuando la desnutrición llega a la primera infancia, poder establecer una renta solidaria, como quieras llamarlo, de medio salario mínimo a las mamás solas, cabeza de familia, que tienen hijos en la primera infancia.
con el objetivo de que puedan superar el hambre por el lado de la niñez y por el lado de la mujer, que pueda iniciar un proceso por fuera de las líneas de pobreza en Colombia, de construcción como persona, de destruir la desnutrición, quitar el hambre de la primera infancia y lograr que toda la juventud colombiana pueda acceder a la educación superior. Son dos objetivos que me parece son fundamentales y que implican un gasto. El segundo, el de las madres cabeza de familia, es de 6 billones al año, que sumaría en total 16. Lo demás sería para reducir el déficit fiscal y mejorar sustancialmente la situación económica del país. Doctor Petro, ¿qué haría usted con los impuestos a las empresas? Uno oye a los empresarios, a los nacionales, medianos, pequeños y grandes, y a los extranjeros, y dicen que están asfixiados con los impuestos en Colombia. Y usted sabe que la empresa privada pues es la gran empleadora en el país. ¿Cómo trataría usted a las empresas de manera tal que pues conserven los puestos de trabajo que crean, que son miles? Las empresas que crean puestos de trabajo en Colombia son las pequeñas y medianas empresas. Sí. Crean el 80% de los puestos asalariados de Colombia. Y eso implica, para cuidar la producción y los puestos de trabajo, reducir su impuesto de renta a la empresa, ojo, porque hay que separar lo que es impuesto de renta a las personas jurídicas de impuesto de renta a las personas naturales. Hoy todo asalariado como persona natural paga impuesto de renta a través de la retefuente. Disculpen un poco la tos, pero en el caso de las empresas, el impuesto de renta sobre sus utilidades debe ser menor para la pequeña y mediana empresa que para la grande, precisamente porque es la pequeña y mediana la que está generando la mayor parte de los puestos de trabajo en Colombia. Ahora, yo soy amigo de la idea, hay que estudiarla más a profundidad porque hay que hacer los números bien hechos, de aumentar más el impuesto a personas naturales de una escala de ingresos muy superior en Colombia. Acabo de hablar del tema de dividendos, que es un ingreso a persona natural, que impuestos a las empresas. ¿Por qué razón? Porque la empresa en sí misma, en general, es productiva, y en cambio cuando se saca de sus utilidades dinero para el consumo ya del propietario, pues ese consumo ya no es productivo. Y en esa medida es mejor que el impuesto, en vez de estar en las utilidades de la empresa, esté en los dividendos. Igual lógica se puede aplicar con algunos parafiscales. Santos avanzó en eso. De tal manera que protejamos más la producción, es decir, donde se generan los puestos de trabajo, pero eso implica que entonces las personas más adineradas del país, cuando atesoran, es decir, cuando sacan de las empresas utilidades, algunas se las llevan a paraísos fiscales, donde debe haber una renta presuntiva. Otros compran tierras sin hacerlas producir en grandes cantidades. Sí. Ese tipo de ingreso, como cualquier asalariado, debería pagar un impuesto de renta, como lo hacemos nosotros, cualquiera que tenga un ingreso en Colombia por encima de un mínimo, paga impuesto de renta, porque estas personas no lo pagan cuando reciben ese tipo de ingresos. Doctor Petro, hay otro asunto sobre el que usted ha hablado y que ha generado gran polémica por declaraciones que usted dio, y tiene que ver con la reforma al sistema pensional. Usted ha hablado de lo que se llama el sistema de pilares, eso lo ha diseñado incluso el Banco Mundial. Usted se ha referido a Colpensiones por un lado y a los fondos privados de pensiones por otro. Exactamente, y de una manera breve y muy didáctica, ¿qué es lo que usted quiere hacer ahí? Bueno, si gana las elecciones. Un objetivo de un sistema pensional cualquiera que haya en el mundo. Lograr cobertura 100% de un sistema pensional para los viejos y las viejas. Hoy tenemos 1,5 millones de pensionados en Colombia y 3 millones de viejos y de viejas que no tienen nada. ¿Acaso una limosna de 80,000 pesos algunos? Yo puedo, si hacemos complementarios el fondo público con los fondos privados, que es lo que usted llama un sistema de pilares, puedo lograr que podamos garantizar que la pensión
de las personas que ya la tienen aumente con el salario mínimo y que las 3 millones de personas que hoy no tienen nada puedan tener medio salario mínimo de bono pensional, que los saca automáticamente de la pobreza. Es decir, una cobertura del 100%. Para ello, para financiar eso, no necesitamos nuevo gasto. El dinero sí está ya. Para eso, lo que necesitamos es volver complementarios y no competitivos, como es hoy, el fondo público con los fondos privados de pensiones, que es el sistema de pilares. Ya, pero corríjame si me equivoco. Oyendo las propuestas que usted ha hecho, básicamente lo que usted considera es lo siguiente: está Colpensiones por un lado, hay que pagar las pensiones de los pensionados de Colpensiones, de esa entidad, y usted dice que ahí se abre un hueco en Colombia en el erario de 18 billones de pesos, puede variar. Más de 20 Básicamente lo que usted señaló en un momento dado es que la gente que está en los fondos privados de pensiones, hasta los primeros 4 salarios mínimos, ese dinero pasaría a Colpensiones y podrían a partir de ahí hacia arriba a seguir ahorrando en los fondos privados de pensiones. Eso creo que es lo que ha manifestado usted. Pero ha habido críticas en el sentido de que dicen lo que quiere hacer Gustavo Petro en caso de que gane las elecciones es coger el ahorro de las personas que están en los fondos privados, pasarlos al presupuesto público, y ha habido gente que ha dicho puede ocurrir lo que pasó en Argentina, y es que a la gente se quedó sin ahorro pensional, los que están en los fondos privados de pensiones. ¿Qué responde usted a los que piensan eso? De lo que yo estoy hablando es de lo que pasa en Holanda. No me hables de Argentina en este caso. Ya. Y en buena parte del mundo, porque esta propuesta se está desarrollando en buena parte del mundo, por el reconocimiento que un sistema exclusivo de ahorro pensional no garantiza la pensión. En Colombia tampoco. La inmensa mayoría de los cotizantes no va a tener pensión. Los que ya actualmente pueden salir de los fondos privados es la demostración de lo que estoy diciendo. La mayoría no sale con pensión. Les devuelven sus ahorros, pero no todos de una vez, sino más o menos con un registro que equivale como al 22% de su último salario, y hacen una prueba pensando en que ese ahorro que se devuelve alcance, si la persona se vive, digamos, y se acaba el ahorro, pues se quedó sin nada, no hay pensión. Ya. Entonces lo que se trata es de que las personas, cuando parte de su cotización, no de su ahorro, sino de su cotización, pasa al fondo público, es que ahí garantice la pensión. No que no garantice la pensión, ahí garantiza la pensión. Y para aquellos salarios un poco más altos, de 4 salarios mínimos, que es una minoría realmente, puedan aumentarla incluso con un ahorro en los fondos privados de pensiones, incluso puede llegar a ahorros voluntarios. Pero aquí lo importante es garantizar la pensión. Y entonces, por ejemplo, yo nunca me salí del fondo público y más o menos puedo garantizar una pensión hoy por hoy. Personas que se metieron a fondos privados hoy por hoy, más o menos de mi mismo nivel salarial, ya no les dan pensión por estar en los fondos privados, porque Sí. la pensión depende de la rentabilidad en una cuenta de ahorro. En cambio, en el fondo público depende de que haya cotizantes. Los cotizantes de hoy pagan la pensión de los actuales pensionados. Cuando ese cotizante llega a la edad, entonces los cotizantes de mañana le pagan la pensión a él. Y el sistema funciona en buena parte del mundo. No ha entrado en una desestabilización financiera, es sostenible financieramente. Si la economía crece, lo será más. Doctor Petro, ¿pueden estar tranquilas las personas en Colombia que tienen su ahorro en los fondos privados de pensiones? En el sentido de que si usted llega al gobierno, ese ahorro que es de esas personas va a estar sagradamente ahí guardado. Claro, es que yo nunca he propuesto. Esa es la contrapropaganda, ¿no? Lo que llamamos la propaganda negra, tratando de asustar a la gente. Yo nunca he propuesto que eso se toque. Hoy por hoy, voluntariamente, una persona puede hacerlo, si quiere, libremente.
puede pasarse con sus ahorros, que se lo cambian por un bono un bono de tiempo, de cotización de tiempo. Y entonces ya le falta, digamos, un poco para pensionarse, y lo que ha hecho la gente en una cuantía que alcanza a ser de 50 billones de pesos, mucha gente, es pasarse de los fondos privados al fondo público, pero eso es voluntario, es libre. No es obligatorio, y nosotros no vamos a establecer esa obligación por ley. Doctor Petro, usted quiere hacer una serie de cambios profundos en Colombia si gana las elecciones. Usted ha dicho que quiere cambiar de modelo económico. Hace 4 años, cuando le preguntaron en la revista Semana qué sería lo primero que usted haría si llegara a la presidencia, y usted en ese momento competía con Iván Duque, usted respondió esto, aquí está. Si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día es convocar un referéndum ciudadano con una sola pregunta. ¿Quiere usted, sí o no, convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia? Que si la mayoría dice sí, nos permite convocarla para hacer esta reforma. No es una Asamblea Nacional Constituyente como la del 91. No es reunida en el centro de Bogotá, tiene que ser una constituyente territorial, porque ese es el gran vacío de la Constitución del 91. Hace 4 años, le decía, usted dijo eso. Si usted gana las elecciones en esta ocasión, ¿haría eso? ¿Convocaría una Asamblea Nacional Constituyente, como dijo hace 4 años? Sí, pero ojo, porque ahí digo la reforma y usted no pone en la grabación qué reforma. Creo que tengo la parte de la reforma aquí, óigala. ¿Acotada a qué? A estas reformas. La salud, la educación, la justicia, la nueva economía, que podríamos hablar otro día de qué significa esa nueva economía, pero me he metido estos días a tratar de explicarlo, que es salir del petróleo y entrar a la producción, y la política. Y esto pasaría obviamente por la revocatoria del Congreso que se elige en marzo del otro año. La Constitución del 91 ya eso lo reglamentó. O sea, mientras sesiona la constituyente, el Congreso sigue, pero no tiene función. Se suspende hasta que acabe las funciones la constituyente. Eso dijo usted hace 4 años, doctor Petro. ¿Piensa hoy lo mismo? Sí, pero ahí tienes, porque es que la gente dice hoy que la constituyente es para reelegirme. Y usted ve que ahí en esa entrevista nunca mencioné ese tema. Sino que mencioné unas reformas porque en ese momento se habían hundido en el Congreso de la República la reforma política y la reforma a la justicia, que ahí exactamente lo menciono. Y el debate de muchas fuerzas políticas ante ese hundimiento que buscaba generar pues menos corrupción en Colombia. Al final eso se transformó en el referendo anticorrupción, y poder hacer una justicia que acercara la justicia a la ciudadanía. Esas reformas fueron hundidas en el Congreso de ese entonces, y por eso muchas fuerzas políticas hablaron de una reforma a través de una asamblea constitucional, que no era, y ahí lo digo, para cambiar la Constitución del 91, sino exclusivamente para hacer estas reformas. Hoy por hoy el Congreso de la República electo ha cambiado sustancialmente. Las fuerzas retardatarias, que era su inmensa mayoría, y que impedían precisamente que se pudiera hacer una reforma a la justicia y una reforma política para acabar la corrupción, hoy realmente no son mayoría. Las fuerzas progresistas lograron una correlación de fuerzas mucho más grande que lo que tenía antes, y entonces hoy es posible, en ese congreso que se instala el 20 de julio, hacer las reformas a la justicia y a la política en el mismo Congreso de la República. Y esa es la propuesta que nosotros vamos a presentar de inmediato, una vez nos presentemos y logremos ganar la presidencia y nos posesionemos al Congreso de la República electo, que es diferente a los Congresos de la República que hemos tenido durante décadas hasta la fecha actual. Pero sería la medida y traje de la propuesta que salga desde el gobierno, porque usted dice, es una bancada progresista, ¿y dónde estaría entonces el control político, la valoración que tienen que hacer a esos proyectos? No te entendí. El Congreso debate todo proyecto que se presente, sea del gobierno o sea de iniciativa parlamentaria.
Esa es su función de ser. ¿Y si lo objetara? Objetar el presidente. Objetar los proyectos que salgan de la Casa Nariño. Es decir, el Congreso vota por mayorías. Si las mayorías están a favor de un proyecto, se aprueba. Ese proyecto puede ser por iniciativa parlamentaria o puede ser por iniciativa gubernamental. Si, digamos, hay unas mayorías progresistas que hay que ver si se pueden construir, que es una gobernabilidad, digamos, mucho más tranquila, muchas reformas políticas, entre esas las cruciales, se pueden aprobar en el Congreso de la República. Claro. Si el Congreso no le aprobara las reformas que usted le piensa presentar en caso de que gane las elecciones, ¿usted pensaría en el mecanismo de la constituyente o usted simplemente acataría lo que se debatiera en el Congreso y lo que decidiera el Congreso? Se tiene que acatar lo que decida el Congreso. Ya. Usted habla, doctor Petro, de reforma política. ¿Cuáles son los dos principales asuntos que usted cree que hay que cambiar en ese sentido? ¿Sí? ¿Cuáles serían los dos aspectos centrales de esa reforma política que usted cree que necesita Colombia? Pues mira, lo que queremos ya lo hemos hecho en la práctica. Cuando nos presentamos al Parlamento, ahorita en las elecciones de marzo, presentamos una lista cerrada, me costó trabajo que se tomara esa decisión, y esa es una opción que hoy existe, pero opción. Y esa lista cerrada fue cremallera también, es decir, que combinaba hombres y mujeres alternativamente, de tal manera que se puede, cualquiera que sea el número que se elija por el pueblo, la mitad son mujeres. Eso ya lo hicimos, lo logramos. 50 y pico congresistas, aún no sabemos el número exacto, y la mitad fueron mujeres. Es una opción que tomamos, riesgosa, nos criticaron mucho por eso, pero mira el éxito que logró. Se configura una política más colectiva, una política menos individual. Eso aísla a los individuos que participan en la política de financiarse individualmente, que es una de las entradas de la corrupción en Colombia. La financiación es colectiva, es del partido. Se puede ser más transparente en ese tipo de financiaciones. Nosotros nos endeudamos, no recurrimos a donaciones y cosas por el estilo en gran escala. Y eso nos permitió un éxito electoral. Si eso se vuelve reforma política, es decir, así se comportan los demás partidos con listas cerradas y haciendo que la mitad de las curules sean de mujeres, pues tenemos una transformación de la política de Colombia porque adquiriría más calidad y más transparencia. Ese es el sentido de una reforma política para Colombia. Doctor Petro, usted ha hablado de reforma a la justicia. ¿Qué cambiaría usted ahí, esencialmente? Más jueces. Lo primero que tenemos que lograr es muchos más jueces, para que precisamente en todo el territorio nacional podamos tener básicamente jueces cercanos a la ciudadanía en todos los ámbitos de la justicia, no solamente penal, civil, comercial, etcétera. Eso es fundamental, la gente no siente la justicia a su lado. Y la segunda reforma es pasar hacia una justicia restaurativa, es decir, que coloque como prioridad, sobre todo en la justicia penal, pero también en todos los ámbitos de la justicia, la restauración de la víctima, el intentar que la víctima regrese al estado anterior a que se cometiera el delito. Esto ya existe en algunos ámbitos de la justicia, como la Justicia Especial para la Paz, pero se puede generalizar a la totalidad de los delitos el que se priorice que la víctima sea reparada en un proceso judicial. Ya. Doctor Petro, le voy a hacer 3 o 4 preguntas más únicamente. Una de ellas es, usted dice, nombrar más jueces. ¿Y la plata de dónde va a salir? Pues en el caso de muchas de las reformas que yo propongo, esta fue mi discusión con Fajardo cuando todavía era candidato, es redistribución de recursos existentes. Por ejemplo, en el caso de
la reforma pensional es una redistribución de recursos existentes que nos permitiría el logro de unos objetivos sociales como el tema de las 3 millones de viejos y de viejas que hoy no tienen pensión y que puedan tener al menos media pensión, o el caso de los actuales pensionados que pues deberían elevar sus pensiones año tras año, es con el ritmo del incremento del salario mínimo y no con el ritmo del incremento de la inflación, porque los deja estancados en su nivel de vida. Eso es una redistribución de recursos. Lo mismo podríamos pensar de mi propuesta sobre la salud. Cuando hablamos de montar, construir un sistema de salud preventiva en todo el territorio nacional, con determinantes como lograr nutrición, como que el agua potable sea de calidad, que son determinantes de la salud, y lograr que equipos médicos puedan cubrir todo el territorio nacional visitando hogares para prevenir y predecir, salud preventiva y predictiva, que hicimos ya una experiencia importante y exitosa en la ciudad de Bogotá cuando fui alcalde. Pues aquí no es que necesitemos recursos nuevos, es que se redistribuyen de otra manera, de tal manera que se pueda financiar lo esencial de un sistema de salud, que es prevenir la enfermedad. Ya en el caso asistencial, ya cuando la persona se enferma, pues proteger antes que nada al paciente en su libertad de decisión y a la prestadora de salud, que puede ser una clínica privada, un consultorio, un hospital público, girando directamente los recursos por los servicios que ha presentado. Entonces, digamos, buena parte de las reformas que yo presento son más redistribuciones de recursos que ingresos adicionales que se necesiten. Mencionó los 2 casos donde creo que habría necesidad de nuevos ingresos, que es la media pensión para las madres cabeza de familia, el medio salario mínimo si son madres de niños en la primera infancia, y el caso del incremento sustancial del presupuesto de la educación para poder garantizar que toda la juventud pueda tener acceso a una universidad pública en Colombia. Doctor Petro, hay mucha gente que dice que la tranquilidad de los mercados internacionales depende de la persona a la que usted nombre en el Ministerio de Hacienda. ¿A quién va a nombrar ministro de Hacienda? Pues tenemos un equipo poderosísimo. El equipo de economistas que al día de hoy se ha configurado, que inicia con el doctor Bonilla, doctor en economía, con el señor Medina, el señor Reyes, se ha ampliado. Ahora está Alejandro Gaviria, ahora tenemos a Rudolf Homs. He invitado a José Fernando Campo, con el cual he dialogado personalmente sobre estos temas, José Antonio Campo, que son de los economistas más brillantes que tiene el país y que pertenecen a corrientes diversas del pensamiento económico. En esa medida, lo que contamos es con un equipo muy poderoso desde el punto de vista de la experiencia y desde el punto de vista del conocimiento de las diferentes teorías económicas, para juntos poder superar una etapa muy difícil, que es de crisis real, que está en Colombia, pero lamentablemente también se avecina en el mundo, ¿no? Porque la economía mundial se viene estancando y el hambre viene creciendo a escala mundial. Por tanto, la contingencia implica un objetivo muy capaz, una capacidad, digamos, en los seres humanos que van a acometer la tarea de dirigir la política económica en Colombia. Pero ¿a cuál de esos le gusta más en el ministerio? José Antonio Campo, Jómez seguramente ya le dirá que no, porque es un hombre más mayor. El doctor Medina, que estudia en Stanford, es un hombre respetable. Ricardo Bonilla lleva con usted mucho tiempo. Alejandro Gaviria, uno no sabe si usted lo nombra o no, o si a Carolina Soto, la esposa de Alejandro Gaviria, la nombra. ¿Usted ahí por qué línea se va a ir? Por la persona que más se acerque a la esencia del programa que hemos presentado y que pueda tener la capacidad, y para eso también tenemos que tener un equipo, de construir
el Gran Acuerdo Nacional. La propuesta del Gran Acuerdo Nacional es buscar el máximo consenso posible, lo cual implica invitar a fuerzas sociales, gremiales, económicas, etcétera, a ayudar a construir las reformas, a que participen en la construcción de las reformas y tengan entonces un trámite relativamente más fácil en el Congreso de la República. Mire, el gobierno ha recibido felicitaciones, el actual, incluso de la OCDE, por el crecimiento económico y demás. Uno siempre se pregunta por qué hay una desconexión entre esas cifras económicas tan buenas en distintos gobiernos y lo que pasa en la calle, cuando mucha gente solo come 2 veces al día. Pero la pregunta es esta. Hoy dijo el gobierno que va a bajar el déficit fiscal al 3,5% y que le va a dejar a usted la casa en orden en la medida de lo posible. ¿Usted se compromete a no subir ese déficit fiscal? Hombre, si estoy hablando de una reforma tributaria para bajarlo. Lo que pasa es que no creo que el gobierno en 2 meses pueda cumplir ese objetivo. Venimos de unos niveles de 90 billones de pesos de déficit, de un presupuesto que son 350 billones. 90 billones es como el 9% del PIB. El gobierno no logró, sino que apareció en el mundo el que el precio del petróleo subiera a raíz de la guerra en Ucrania. Es un momento, pues, que fue un poco milagroso para Colombia porque eso le representa una disminución del déficit, pero no logra llegar a esos niveles. Lamentablemente hay que hacer un esfuerzo aún mayor. Sobre todo porque el precio del petróleo solo es alto porque hay una guerra. Apenas esa guerra pase, tenemos enormes problemas porque se avecina una caída de los precios de las energías fósiles por la crisis climática. Entonces, y por eso he propuesto un cambio de visión económica hacia la producción, hacia la agricultura, hacia la industria, hacia proteger la soberanía alimentaria como lo que debe ser, el que Colombia pueda producir los nutrientes que necesita su sociedad. El que a través de la producción, que cuando se habla de producción se habla de puestos de trabajo, que fue lo que se sacrificó en la economía petrolera, que sí dio muchos dólares, que se volvieron importaciones, que se volvieron entonces fue destrucción de puestos de trabajo en Colombia, pues podamos tener es una economía centrada en la producción y por tanto centrada en el crecimiento de puestos de trabajo. Solo produciendo en Colombia el maíz que importamos, tendríamos 250,000 puestos de trabajo y 1 millón de personas beneficiadas, solo sustituyendo el maíz. Entonces, sustituyendo el maíz importado por maíz producido en Colombia. Entonces, digamos, una política de soberanía alimentaria es central en la construcción de una economía productiva. Y esa economía productiva está centrada para el siglo XXI en unas variables que son fundamentales de acometer. Una de ellas tiene que ver con el crédito. Sí. Si la economía colombiana en su mitad sigue dependiendo del gota a gota mafioso, al 20% diario de interés y defendido con revólveres, pues no tenemos posibilidades de crecimiento. Si ese gota a gota en la economía popular es reemplazada por la banca pública que acometa la tarea de llevarle crédito al microempresario, a la microempresaria, al vendedor ambulante para crecer, pues tenemos unas posibilidades de crecimiento productivo. Otra, claro, la conectividad. Mira, la mayor parte del país realmente no tiene una conectividad y la conectividad es esencial hoy para el proceso industrial. Otra, las energías limpias, en donde he hablado de las posibilidades que nos genera la Guajira, el Cesar, el agua de Colombia, en tener una matriz de energía limpia, y eso junto con el cerebro humano, que al final es el principal factor de producción. El cerebro humano se alimenta del saber, de la educación, del conocimiento. Si logramos saltar los niveles de educación de toda la sociedad colombiana, empezando por su juventud, como propongo, pues tenemos las condiciones básicas para la construcción de una economía productiva, es decir, de una economía de puestos de trabajo
que es la verdadera riqueza de un país. Y esto es lo que estoy proponiéndole a Colombia, que hagamos ese viraje para que lo que tengamos es economía con trabajo y conocimiento, y no un chorro de dólares que sí llega, pero se lo roban o se destina a financiar precisamente lo que acaba con el trabajo en Colombia, que son importaciones de cosas que podríamos hacer en Colombia. Doctor Petro, un oyente me pide que le pregunte lo siguiente: ¿usted cree en el capitalismo o cree que el modelo es el socialismo? Mira, los modos de producción que han sido muy diferentes en la historia del mundo, pues van cambiando. ¿Qué es lo que tiene Colombia hoy como un modo de producción? Feudalismo, premodernidad, tierra sin cultivar, eso no lo hace el capitalismo aprovecha toda la tierra para cultivar. Una economía que está atrasada en conocimientos, raquítica completamente, extraer petróleo no es capitalismo propiamente, le sirve al capitalismo, pero el país que exporta petróleo no es capitalista, está aprovechándose una renta sin generar trabajo y producción, sin generar industria. El capitalismo es producción. Por eso lo que yo propongo es desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque me guste o no me guste, pues como toda producción humana tiene problemas que se generan, pero es porque toca, porque la sociedad colombiana no ha podido desarrollar sus fuerzas productivas y por eso tenemos esa desigualdad inmensa y la mitad de la gente por fuera de la economía apenas sobreviviendo y aguantando hambre. Entonces el capitalismo nos permite al desarrollarlo, el que por lo menos se desarrolle toda la población en su capacidad productiva, que hoy en el siglo XXI no depende tanto de su fuerza muscular, sino que depende fundamentalmente de su fuerza cerebral. De aquí la pertinencia de las reformas que estamos proponiendo. Dos últimas preguntas, ahora sí. La primera, usted hace unos meses en este programa, cuando le hice el cuestionario Proust, aquella famosa serie de preguntas desde el siglo XIX, cuando le pregunté cuál es el rasgo de su personalidad que usted más deplora, usted dijo la soberbia. Y eso además lo dijeron varios precandidatos en este programa, varios. Usted dice que a veces se da cuenta de que ha cometido un error, pero no cambia de parecer. Hay gente que ha trabajado con usted, Daniel García Peña lo ha dicho públicamente, y muchos otros que dicen que usted tiene en su personalidad un rasgo autoritario. ¿No le parece que eso puede ser preocupante para la ciudadanía, que usted cometa un error y que usted insista en mantenerse en el error por ser soberbio, como pasa con tantos políticos? Pues mucha gente que ha trabajado conmigo no dice lo mismo. Con Daniel tuve un problema más de tipo personal. Lo habían nombrado funcionario en ese gobierno nacional del entonces, diplomático en Francia. Yo me enteré, pero él no me lo contó, me enteré por otro camino y pues no me gustó mucho, porque ya trabajaba al frente de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Alcaldía, debió comentármelo. Ese es un tema ya subsanado, en mi opinión. Habría que preguntar por quién va a votar ahora. Eso sería interesante. Él adhirió a su candidatura. Bueno, entonces no es porque piensa exactamente como lo escribió en ese entonces, que estaba un poco pues afectado por el desencuentro que habíamos tenido por esa circunstancia concreta. Pero, ¿por quién va a votar Daniel García Peña? Por Petro. Y yo creo que, digamos, esa es una demostración, digamos, muy puntual, pero en general, las gentes que han trabajado conmigo lo que encontraron, por ejemplo en Bogotá Humana, fue un enorme laboratorio de innovación administrativa pensada en las personas que tienen más exclusiones en la ciudad de Bogotá, o tenían. Recuerde usted que los mismos datos del DANE arrojan que nosotros redujimos a la tercera parte la pobreza multidimensional en 4 años. Mi rival, cuando le muestran esas cifras, pues no puede mostrar sino que la duplicó. Mientras él duplicó la pobreza, nosotros la bajamos a la tercera parte. ¿Y eso por qué sucedió?
porque buena parte de la construcción de política pública, en el caso bogotano, no se llevó a defender pues intereses de poderosos, como hacen todos los gobiernos, sino a defender los intereses de la sociedad en general en primer lugar. Cuando hablas de adaptar la ciudad al cambio climático, estamos hablando del interés general, y entre ese interés general lograr políticas de discriminación positiva, es decir, de empoderamiento de los sectores más excluidos de la sociedad. Sí. Última pregunta, doctor Gustavo Petro. Usted le ha prometido a este país un cambio y una renovación en las costumbres políticas, pero mucha gente dice, ¿cuál renovación si en esa campaña hay una cantidad de políticos tradicionales? Incluso hay gente que se queja pues de que esté allá el senador Roy Barreras, no hay que recordar lo de los petrovideos, o que haya prácticas como las de Sebastián Guanumen, que trabaja en las redes sociales de su campaña, donde él decía que había que enlodar a Federico Gutiérrez. Otros critican que esté allá Armando Benedetti, y además han llegado muchos políticos del establecimiento, hay que decirlo, a su campaña. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿cuál cambio si resulta que ahí están muchos de los mismos con las mismas? ¿Usted qué responde a eso? Que hay que poner, ustedes deberían poner esto en la debida proporción. Pues yo entiendo que un periodista tenga pues una opinión política, unas querencias, pero las cosas tienen que ser objetivas. Hoy se le lanzó una pregunta al presidente de Colombia, al actual. ¿Visitó usted al señor Rodolfo Hernández en su casa en Bucaramanga después de viajar en un vuelo privado con un piloto de la Fuerza Aérea y pasar solo con 4 acompañantes sin escolta por toda la ciudad de Bucaramanga? Preguntémosle a ver qué responde. Ya puede decir que no, pero lo cierto es que el gobierno actual está ayudando a la campaña de Rodolfo Hernández. Y me gustaría que respondiera bien esa pregunta, no que evada la respuesta. Ya. Porque, ¿qué es lo que está pasando hoy? El gobierno de Duque, yo no digo el uribismo en masa, porque hay uribistas que le tienen mucho temor a que una persona que no se ha leído un libro en su vida, como él mismo lo dijo, a que una persona que confunda la ONU con la OEA, a que una persona cuyo hijo firma coimas y sobornos por notaría, aprovechándose de los contratos que va a firmar su padre y avisándole, pues gobierna Colombia. Entonces, una parte, digamos, de los dirigentes uribistas realmente están quietos, están preocupados. Otra parte se está desplazando en masa hacia la campaña de Rodolfo, como todo el mundo puede verlo, incluido el gobierno. La continuidad del gobierno de Duque ahora a través de la figura de Rodolfo, eso sí que me preocupa y me asusta, porque incluso creo que el señor Duque es más capaz, Sí. y mire lo que estoy diciendo, es más capaz que el señor Rodolfo. Entonces usted, para más o menos plantear esta situación de continuismo que realmente está en la otra campaña, me menciona 2 nombres. Sí. Cuando nosotros somos decenas de miles de militantes, mire, los 52 o 53 congresistas que elegimos quiénes son, ¿por qué nunca los mencionan? ¿Por qué no mencionan a las mujeres que llegan al Senado de la República por primera vez o a la Cámara de Representantes y su historial de vida? Lo que hemos puesto en el poder en Colombia hasta ahora, que es el Congreso de la República, ahora vendrá el gobierno, en la victoria que tendremos el domingo, es gente que ha luchado socialmente por la igualdad de las mujeres, por el reequilibrio con la naturaleza, porque la juventud acceda a la educación pública superior, porque la igualdad sea posible en la sociedad colombiana, porque los derechos humanos no sean un discurso, sino una permanencia en el país. Es gente que ha luchado toda su vida por el cambio social en Colombia. Eso es innovación, eso representa que estamos cambiando la política de Colombia. Ahora, Sí.
que porque está Roy. Bueno, Roy fue una persona que se especializó en el tema de la paz. ¿Por qué no puedo contar con esas personas que tienen una experticia en algo que me interesa fundamentalmente, que es volver realidad lo que hoy parece una utopía, y es que esta sociedad pueda convivir en paz? El señor Benedetti ni siquiera es electo, no está en ninguna de esas rincones, ha ayudado a la campaña y no más. Entonces, ¿dónde están los nombres? ¿Por qué ustedes no hablan de ello? De toda la innovación que hicimos en el Congreso de la República, con 51 o 52 congresistas, la mitad mujeres, cuyos nombres están ligados a las grandes transformaciones que quiere la sociedad colombiana en su base social, en su parte de abajo. Las gentes que defienden trabajadores, las gentes que defienden personas humildes, las gentes que defienden causas sociales y derechos fundamentales. Ese es el cambio verdadero. Y es lo que le estamos presentando a la sociedad, no la continuidad del gobierno de Duque. Para eso está el otro candidato, que ya cuenta con el apoyo de todo el gobierno del señor presidente Duque detrás de su campaña. Si no, mire la votación de Miami, si quiere una prueba. Todas las fuerzas que en Miami, colombianas, que apoyaron a Duque y que lo hicieron presidente de Colombia, hoy están votando por Rodolfo Hernández, no por Petro. ¿Dónde está el continuismo entonces? Pues yo le agradezco su respuesta, pero quiero dejarle en claro dos cosas. Mire, la primera, usted dice, no sé si refiriéndose a mí, pero me imagino, ustedes, ¿por qué no hablan de las mujeres? Mire, todas las mujeres del Pacto Histórico vienen a los debates de este programa, todas, les puede preguntar a todas. Francia Márquez, su candidata a la vicepresidencia, ha sido entrevistada en este programa. Y además, usted empezó su respuesta diciendo es que ustedes, los periodistas, tienen unas querencias. Yo no tengo querencias políticas, doctor Petro, y usted, que es experto en observadores electorales, mande a uno a la registraduría y se dará cuenta, y eso lo voy a decir aquí, y no debería decirlo porque a nadie le importa, es que no voto desde 1998, doctor Petro. De manera que usted puede mandar a sus inspectores. Que sería bueno que votara así por Petro, pero mira, acabas de mencionar... Por algo no he votado, doctor Petro. Acabas de mencionar... De tendencias políticas. Conmigo eso no funciona. Pero hay que tomar posición. Mira, acabas de votaría por mencionar Franklin Roosevelt y Winston Churchill y están muertos los dos. Muy gringos ambos, pero hay que votar por colombianos. No, gringos no, los hombres más importantes del siglo XX. Aquí no estamos hablando de... pero en todo caso, yo le repito... Yo te hablo de Francia, por ejemplo. Sí, claro. Que es, digamos, nuestra candidata a la vicepresidencia. En este programa, como todas las mujeres... ¿Usted le parece que Francia es un continuismo? ¿Usted le parece que lo que representa? Me parece que no, pero yo no. Pero no estoy discutiendo, estoy tratando de explicarlo también a la audiencia. Francia, mujer negra, primero mujer negra, nacida en territorio excluido permanentemente por el establecimiento colombiano que ve el Pacífico como la región a donde fueron a parar la propiedad que ellos consideraban privada, que eran los esclavos, y por eso dejaron abandonada a través de generaciones enteras. Sí. Francia, que representa todas esas exclusiones, trabajadora doméstica porque no tenía cómo más sobrevivir, mujer negra de territorio excluido, nacida en la base misma de la sociedad, es el símbolo de la transformación política de Colombia si logramos que sea vicepresidenta y gobierne el país. Es ahí donde nosotros le hemos puesto los valores fundamentales de la transformación social en ella y en miles de personas que son como ella. Ahora, nosotros no vamos, y esa invitación un poco la rechazo, a hacer una especie de tribunal de la Inquisición, una especie de Robespierre, entonces negándole las posibilidades de la participación política a las personas que por X o Y razón hayan votado por Uribe,
que es la mayoría del pueblo colombiano en todo este siglo. Yo nunca lo hice, no participo de ese proyecto, estoy absolutamente alejado de los principios que motivaron ese gobierno que ha sido prácticamente el de este siglo. Ha sido él y los que ha puesto él, y aún quiere que otro quizás parecido a él sea presidente. Pero yo no puedo entonces excluir a las personas que han votado por Uribe de la participación democrática de Colombia, incluso de la posibilidad de que estén conmigo. Porque en mi opinión no podemos hacer una especie de purismo que nos llevaría a reproducir el sectarismo y el odio en Colombia, que es la gran generadora de la violencia. Por eso se mataron nuestros abuelos en el pasado. Llevamos un siglo de esas violencias, no hemos podido salir de allí, y es la hora, y es lo que yo me propongo, salir de ese siglo de violencia colombiana para iniciar a construir una era de paz. Y eso no puede hacerse a partir entonces de excluir a toda persona que haya participado o de la política tradicional o que haya votado por personas por las cuales nosotros no votamos, como Uribe Vélez, sino que es el momento de construir un gran acuerdo nacional que nos permita plantear con seriedad y eficacia salir de un siglo de violencia y empezar a construir una era de paz en Colombia, que pasa necesariamente por reformas que construyan justicia social en el país. Es Gustavo Petro, el candidato presidencial del Pacto Histórico, que este domingo se enfrenta a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Repito, en este programa hemos invitado al doctor Rodolfo Hernández, pero ha decidido no dar entrevistas. Doctor Petro, gracias por haber estado aquí todo este tiempo, por haber respondido todas nuestras preguntas, y esperamos ver qué resultados se producirá el domingo. Muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de Voces RCN. Bueno, gracias a todos sus oyentes y a usted, muy amable por sus preguntas que hemos contestado sin pero evadir el debate. Antes de que se vaya, ¿cuál va a ser el anuncio que va a hacer usted a las 8 de la noche, doctor Petro? Usted dijo que va a ser un anuncio muy importante. No, pues délo ya de una vez, doctor Petro. Ya me toca aquí 20 minutos ya antes. Lo están grabando, usted lo escuchan, está en sintonía, tranquilo. No, ya a las 8 de la noche. Estén pendientes. Muy bien. Gustavo Petro, doctor Petro, gracias por haber estado aquí. Bueno, gracias a usted y a todos sus oyentes, muy amables. Gracias. 7 de la noche, 38 minutos.